Bien, entonces, como les comentaba, voy a hacer esta sesión sobre la obra de Soja principalmente, su lectura espacial de la justicia, desde una perspectiva crítica urbana, ¿no? Bien, vamos a ver. Bien, ¿logran ver la pantalla? ¿Se ve el PPT? Sí, profe. Gracias. Se ve. Bueno, cualquier cosa me avisan, por favor, porque yo no logro ver la pantalla completa cuando está compartido. Bien, entonces, en la sesión de hoy voy a partir hablando de un texto que ha sido fundamental para la geografía. Es un texto especial sobre todo para la geografía crítica y llamada posmoderna, y el diálogo que se hace y se desarrolla con precisamente la ética y especialmente con la discusión sobre la justicia. Soja, Edward Soja, voy a entrar en más detalles sobre su biografía y su producción teórica en la próxima sesión, donde voy a hacer una suerte de cartografía de la geografía. Así que no voy a entrar en detalle biográfico a modo Wikipedia, porque para eso está Wikipedia, sino que más bien voy a concentrarme en los contenidos específicos de su texto. Soja escribe en el 2010 En busca de la justicia espacial. Es un texto que ya viene a coronar su producción teórica. Ya previamente había escrito libros fundamentales sobre la geografía, ¿no? Y en este texto ya hace un diálogo concreto de carácter bastante político y teórico sobre el problema de la justicia. De ahí una premisa que es constante en toda su obra, y es que la ciudad condensa las múltiples tensiones, ¿no? y contradicciones de la vida moderna, ¿sí? La ciudad es donde las paradojas de la modernidad se expresan, donde se desarrollan, donde se espacializan, ¿sí? Precisamente, Soja tiene la inquietud, ¿no? por mostrar las implicancias de la justicia y la injusticia en el espacio. De hecho, la tesis que plantea Soja es que la justicia, punto 1 del PPT, la justicia tiene consecuencias geográficas, ¿sí? La construcción geográfica en el tiempo, ¿no? tiene consecuencias. Por eso, porque hay consecuencias que hay que indagar, hay que evaluar, hay que conocer, hay que analizar, hay que criticar, Soja conceptualiza este punto, ¿no? Precisamente como hay consecuencias hay que pensarlo y por tanto hay que conceptualizarlo. Por eso que él ocupa indistintamente nombres como geografía de la justicia, espacialidad de la justicia, ¿no? como maneras de nombrar precisamente aquello detrás de lo que va en búsqueda, ¿no? Él va en búsqueda de la justicia espacial, ¿no? Y identifica que la lucha por la geografía, así tal como lo menciona, una lucha disciplinar por la geografía, nos permite ir en búsqueda de la justicia espacial. Entonces, hay que averiguar de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué sentido tiene este ejercicio que está desarrollando Soja? Él habla de que esta lucha por la geografía debe ser entendida desde una perspectiva espacial asertiva, ¿no? Es decir, se trata de un poder explicativo, ¿no? que emerge
precisamente de la justicia. Ahora bien, ¿es posible tener un mejor sentido teórico y práctico de cómo se crea la justicia, social cuando se coloca como objetivo de la acción democrática? Entonces, acompaña el ideal de la justicia con características propias de la democracia. Es decir, Soja constantemente va a hacer guiño no solamente a la justicia en sí misma, sino que va a intentar dialogar los vínculos que hay entre justicia y ciudadanía y derecho, por ejemplo. Entonces, vamos a ver cómo Soja se hace cargo del problema de estos registros, justicia, derecho, ciudadanía, democracia, tanto en sociedades premodernas como en sociedades modernas. Pero para poder hacer el análisis, dice Soja, no se puede dejar fuera el análisis espacial, ¿no? Y sin embargo, ocurre. ¿Y por qué ocurre? ¿No? ¿Por qué las ciencias sociales y las humanidades les ha costado tanto ingresar el espacio como un registro para entender el mundo? Y dice Soja, puesto que les ha costado tanto, por lo mismo, es más complejo hablar de justicia espacial. Entonces, yo les pregunto de inmediato a ustedes, ¿se les ocurre una razón por la cual el espacio ha quedado más o menos fuera de los análisis de las ciencias sociales y las humanidades? Nótese que si hoy día ha aparecido como un lugar fundamental para entender el mundo, en partes también se lo debemos al giro espacial. Y quien ha sido un protagonista del giro espacial es precisamente Soja. Soja ha estimulado que el espacio aparezca como un registro para comprender la realidad. Y cuando está construyendo este texto, aún no podríamos decir que el giro espacial está completamente validado. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Ustedes tienen alguna idea de la razón por la cual el espacio ha sido minusvalorado en el ejercicio de las ciencias sociales y las humanidades? La profesora, yo creo que personalmente eso se da porque por temas paradigmáticos, ¿no? O sea, dentro de las ciencias, porque se habla de interdisciplinariedad, ¿no? O sea, que tiene que haber una interrelación entre las ciencias, pero ¿Sí? cada ciencia tiene que velar a su vez por sus propios elementos paradigmáticos. Entonces, quizás se da esa situación en que eh, se obvia un poco el espacio en otras disciplinas. Eh, yo creo que se da básicamente porque se considera que el espacio es algo no menor, ¿no? Pero sí algo que se da por obvio, por así decirlo. Claro. Bien, la verdad es que sí, te acercas bastante a la respuesta. Soja dice lo siguiente, y constantemente en el libro tiene unas 300 páginas, yo se los dejé en Teams para que lo puedan revisar. Constantemente en el libro, Soja insiste en este punto. Se ha tendido a pensar que el análisis espacial refiere al espacio como algo fijo, como un fondo fijo. Básicamente, la comprensión del espacio como algo que tiene un entorno físicamente formado donde se ubican cosas, ¿no? Precisamente, esa conceptualización del espacio es la que ha minusvalorado su lugar en las ciencias sociales para entender la realidad social. ¿Sí? O sea, habría una cierta influencia en la vida, por supuesto, es la superficie sobre la cual nos posamos, ¿no? Pero siempre permanecería ajeno al mundo social, no es un criterio, por decirlo así, ¿no? Entonces, Soja está intentando, con este ejercicio conceptual, que siempre significa pensar y escribir un libro, está pensando cómo solucionar o cómo entregar herramientas para entender
la fundamentalidad del espacio al momento del análisis, ¿no? De hecho, dice Soja, la filosofía y las ciencias sociales privilegian la historia por sobre la geografía. Entonces vamos a los datos, a los ciclos de acumulación, por ejemplo, a los sitios históricos, ¿sí? Pero no tanto las transformaciones espaciales o geográficas, ¿no? O por otra parte, la categoría tiempo de la filosofía por sobre la categoría espacio. Cuando abordemos a Lefebvre, voy a profundizar en este punto, porque Soja construye estas ideas a partir del filósofo francés Henri Lefebvre. Aquí no lo cita, pero por supuesto siempre está presente la obra de Lefebvre en la apuesta de Soja. Pues bien, Lefebvre intenta solucionar esto en el 70, ¿vale? Y Soja en el 2010 vuelve sobre esto y está diciendo la filosofía y las ciencias sociales siguen todavía dejando fuera el espacio. Por eso dice Soja que es importante el giro espacial. El giro espacial, precisamente como uno de los giros que han ocurrido en el siglo XX. El siglo XX está lleno de giros en el pensamiento de las ciencias sociales y las humanidades. Desde comienzos de siglo empezamos a ver el giro lingüístico, el giro hermenéutico, el giro fenomenológico, el giro aplicado. Algo de esto hemos hablado. La idea de giro como tendencia del pensamiento a concentrarse en un aspecto, ¿no?, de lo real es muy importante. Siempre un giro reformula la manera de entender epistemológica y metodológicamente los contornos de lo real. Entonces siempre un giro estimula a pensar desde lo que se coloca ahora como centro, el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el psicoanálisis, por ejemplo, de pasar de un enfoque biomédico a un enfoque analítico, desde Freud y Lacan hacia adelante, significó una relectura para entender al sujeto también desde la propia psicología, ¿no? Pero el lenguaje como giro lingüístico supuso que ya es imposible pensar al ser humano si no es mediado por medio de la lengua, ¿sí? Es imposible entrar a la realidad, al mundo, sin el lenguaje. Bueno, el espacio, el giro espacial, llega más o menos tarde a todos estos giros que ocurren en el siglo XX. Y precisamente con Lefebvre, como les comentaba, alrededor de la década del 70, especialmente en 1973, es cuando Lefebvre empieza con fuerza a construir teóricamente un argumento espacial, ¿sí? Un argumento que justifique el giro espacial. Ya en el 2010, cuando Soja escribe este libro, ¿no? Dice, el giro espacial ha cambiado la manera en cómo se piensa precisamente las ciencias sociales. El giro espacial ha logrado cambiar cómo se piensan también las ciencias humanas, ¿sí? El giro espacial, dice Soja, ha ayudado a equilibrar las facetas o los registros del ámbito social, del ámbito histórico. El registro espacial, dice Soja, se puso en el mismo nivel que lo social y que lo histórico. Ya no se pueden separar, no es posible pensar por fuera del espacio, por fuera me refiero de lo social y de lo histórico, ¿no? Por eso que, como señalaba su compañero, muy bien, ¿no? Soja dice que en el fondo se ha ido desplegando y desarrollando, punto 2 del PPT, ¿no? Se ha ido desarrollando una difusión interdisciplinar del pensamiento espacial. Esta difusión, fíjense, difusión, ¿no?, interdisciplinaria. El registro espacial se mueve por distintas disciplinas, ¿no?, que abordan el espacio y al momento de abordarlo lo hacen combinadamente, ¿sí? Soja nos dice que la aplicación de la visión espacial abre toda una fuente de conocimiento, ¿no? Eso nos dice por un lado, ¿no? Se abre un nuevo registro para pensar el mundo, por tanto, un nuevo conocimiento. Pero también, en segundo lugar, dice Soja, se trata de una influencia mutua, tanto de la dimensión social y espacial en la vida humana. Es decir, dice Soja, también, en segundo lugar, podemos decir que así como el espacio condiciona lo social,
lo social condiciona el espacio. Comprender la vida humana es comprender, por tanto, la dialéctica socioespacial en la cual se desenvuelve la vida humana. ¿Sí? Entonces, el registro social y el registro espacial como una combinación sin la cual no se puede entender el mundo. Entonces, Soja dice lo siguiente, siguiendo este ejercicio, ¿no? Que estamos intentando construir una parte del argumento de Soja en el texto en busca de la justicia espacial. Entonces, tenemos que averiguar qué rayos entiende Soja por justicia espacial, ¿no? Dice Soja que hay un sesgo con la idea de justicia espacial. Y ese sesgo viene respecto de algo que ya hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque hay un sesgo con hablar de justicia espacial. Recuerden que Soja hablaba de justicia distributiva o justicia secas. En general, la obra de la justicia en la filosofía aparece secas, ¿no? Entonces, hablar con el adjetivo espacio, ¿no? Acompañar con espacio la justicia, tienen un cierto sesgo y un cierto prejuicio. Y la razón sigue siendo la misma que antes enunciábamos. Se piensa siempre al espacio como un receptáculo. Y el hecho de que se le piense como un receptáculo, como un lugar donde hay cosas, ha hecho que incluso la propia geografía aparezca como una suerte de determinismo ambiental de las relaciones sociales. ¿Me siguen, no? Es como si la geografía regional haya impactado de tal forma en la geografía general que la geografía se entiende para la otra disciplina solamente como una determinación ambiental de la vida humana y por tanto el lugar donde los seres humanos habitan. ¿Sí? Entonces Soja dice, no, hay que romper con el registro de reducir el espacio solo a aquel registro categorial. No podemos entender conceptualmente el espacio solo a través de la categorización que hace la geografía regional con su uso del espacio. ¿Sí? Por eso, Soja, ¿no? Adopta un principio, ¿no? ¿Cuál principio? Esto es muy interesante. Esta parte de Soja a mí me parece que es muy inteligente el ejercicio que hace aquí, ¿no? Soja propone, dice lo siguiente, o el principio que adopta, ¿no? Dice, un principio que adopta este ejercicio de pensar el espacio, ¿no? Solo como receptáculo, nos permite entender algunos problemas que hay al momento de la comprensión de la justicia espacial. Podríamos hablar, dice Soja, de la espacialidad de la injusticia. ¿Sí? Fíjense, si el espacio es un puro receptáculo donde hay cosas, ¿cómo es posible pensar la espacialidad de la injusticia? ¿Se fijan? Entonces dice, hay una espacialidad de la injusticia que afecta a la sociedad y a la vida social en general, tanto como a los procesos sociales, ¿no? Cuestiones que van dando forma específica a maneras distintas de habitar el espacio. ¿Sí? Entonces Soja dice, ojo, yo entiendo muy bien que una justicia espacial no es sustituyente, dice, de una justicia social, económica o ambiental. No, no. Lo que estoy queriendo decir, dice Soja, es que la determinación espacial de la justicia nos permite ver algo que no se puede ver con los otros registros de la justicia. Por eso yo no quiero sustituir la social, económica o ambiental, más quiero incorporar el registro espacial de la justicia. ¿Por qué? ¿Cómo justificar esto, no? Bueno, la justificación de Soja para esto es todo lo que es social es inherentemente espacial y a la vez todo lo que es espacial es inherentemente social o está socializado.
al menos en lo que respecta al mundo urbano, dice Soja. ¿Sí? Entonces, con esto, Soja está intentando, ¿no?, establecer una lectura donde el espacio pueda aparecer como adjetivo de la justicia y ser entendido como tal y leído como un registro necesario para entender las desigualdades urbanas. Precisamente, Soja, un segundo, precisamente, Soja vincula, ¿no?, esto de proceso de urbanización y la valorización de la injusticia, ¿no? Dice que precisamente en lugares donde hay mayor densidad de aglomeración urbana, ¿no?, es donde se expresa la injusticia espacial. Pero la condición urbana, dice Soja, se ha extendido. Y hay que incorporar también, por ejemplo, realidades suburbanas o rurales, incluso dice él, metropolitanas, ¿no?, áreas vírgenes, parques, desiertos, etc. Interesante el ejercicio, ¿no? Está intentando amplificar el concepto del urbano. Precisamente, me imagino que ustedes con Ivo Gasic ya han discutido sobre el concepto de lo urbano y la urbanización. Yo más adelante voy a decir un par de cosas sobre la urbanización, precisamente que conecten con este ejercicio que hace Soja. Soja aquí también está haciendo un guiño a las teorías de Brenner sobre los procesos de urbanización, que yo entiendo que ustedes ya conocen, porque ya está viendo lo urbano no solamente como el lugar donde hay aglomeración, sino que está amplificando el concepto de lo urbano. Bueno, más adelante tendremos que nosotros indagar en eso. Por el momento no es el punto que quiero tocar. Continúo. Entonces, esta visión más amplia del proceso de urbanización debe conectar con la búsqueda de la justicia espacial. Y precisamente Soja incorpora un concepto que ya lleva, a la fecha que escribe el libro, 40 años. Dice, la búsqueda de la justicia espacial debe coincidir o debe conectar más bien con la lucha por el derecho a la ciudad. Es decir, la lucha por una justicia espacial, ¿no?, pero también la lucha por democratizar el espacio urbano. Soja en este caso está haciendo un guiño a Lefebvre, no lo cita, ¿no?, pero da lo mismo, porque Lefebvre ya lleva 40 años, Lefebvre murió, por supuesto, ¿no?, pero 40 años de su obra muy influyentes, donde el ejercicio conceptual del derecho a la ciudad ya forma parte de una tradición dentro del pensamiento crítico. Bien, no hemos terminado, ¿no?, porque Soja hace un ejercicio bastante interesante, hace un ejercicio de construcción teórica de la justicia espacial. ¿Y por qué será necesario hacer una construcción teórica? ¿Por qué no basta con decir es necesaria la justicia y ya está, ¿no?, como dicen los argentinos, ¿no? No, en realidad se precisa discutir, ¿no?, la necesidad de darle un fundamento epistemológico y, en palabras de Soja, dar un argumento ontológico a la dimensión espacial de la justicia. Entonces, para ese ejercicio, Soja necesita meterse en lugares oscuros, vamos a decir, ¿no?, de la teoría para justificar su afirmación. Lugares oscuros que se van a entender mucho mejor cuando llega la próxima sesión de vuelta de vacaciones sobre ontología y epistemología del espacio. Sin embargo, hay cosas que se van a entender de suyo en esta sesión. Bien, entonces, vamos a la construcción teórica de la justicia espacial, ¿no? Vamos a los fundamentos teóricos. Hemos dicho que, con Soja, ¿no?, de que todo lo que es social es inherentemente espacial y todo lo espacial está inherentemente socializado, ¿sí? Pues bien, Soja agrega que el ser, el mundo, dice él, en clave heideggeriana, en clave de Heidegger, el filósofo alemán,
se considera uno de los principales filósofos del siglo XX. En clave heideggeriana, dice, sin citarlo, dice Soja, el ser en el mundo es esencialmente social, temporal y espacial. Repito, ¿no? Dice, lo pueden ver en la página 107 del PDF que les dejé en Teams. Bueno, el ser en el mundo, dice Soja, es esencialmente social, temporal y espacial. Social, temporal y espacial. Recuerden que estamos intentando mostrar cómo Soja justifica que el registro del espacio sea un registro fundamental para entender el ámbito de la realidad humana. Ustedes, como estudiantes de geografía, me imagino que también deben tener alguna disputa epistemológica con sus amigos, amigas de otras carreras donde tienen otros objetos de estudio. El objeto de estudio de la geografía, tal vez me equivoco, yo no soy geógrafo, pero tengo un intento constante en mi vida por conocer los debates geográficos en su carácter epistémico y de la economía política, y les podría decir que precisamente el acuerdo es que es el espacio, ya, el espacio, pero ¿qué vamos a entender sobre el espacio? La discusión sobre el espacio es precisamente el gran debate, ¿no? Que diferencia a los distintos registros disciplinares de la geografía de los distintos registros epistémicos de la geografía. La geografía regional, cuantitativa o geografía crítica va a construir distintas formas de entender el espacio, distintas categorías para entender el concepto de espacio. Y lo que nosotros vamos a intentar averiguar en 2 clases más es precisamente cómo se construye conceptualmente y categorialmente esa idea de espacio. ¿Sí? Entonces, Soja aquí ya asume que el espacio es parte de una dimensión de la realidad humana junto con la dimensión social y temporal. Y recuerda a Foucault, el célebre filósofo francés, cuando dice, y Foucault lo dice tempranamente, ¿no? Foucault en el siglo XX, a mediados de la mitad del siglo XX, dice, en el fondo, siempre hemos considerado al tiempo como algo dinámico y al espacio como algo fundamentalmente fijo y por tanto conservador, como algo muerto. La idea del espacio como algo dado sobre el cual no se puede hacer nada y del tiempo como transformador también influyó el pensamiento revolucionario, por decirlo así, ¿no? Foucault se encolera con los marxistas y dice, bueno, los marxistas nunca han entendido la importancia del espacio y por tanto creen que toda transformación es de carácter temporal y por tanto la revolución es tiempo. Sin embargo, no han incorporado el registro del espacio. El espacio también puede ser transformador. Esa afirmación de Foucault daría para hacer toda una cátedra, ¿no? En torno a acuerdos y desacuerdos que yo puedo tener con esa afirmación, pero dejémosla hasta ahí. ¿Por qué? Porque Soja la considera como un punto relevante para su argumentación. Entonces, las unidades ontológicas, es decir, del ser de la realidad, las unidades ontológicas fundamentales del mundo, ¿no? Son la social o societal, son la temporal o histórica, son la espacial o geográfica, vamos a decir así, ¿no? Entonces, Soja identifica que el ser de la realidad se expresa social, temporal y espacialmente, es decir, societal, histórica y geográficamente. Bien, entonces, hay una omnipresencia, ¿no?, de un desarrollo geográfico en el mundo, de la cual no podemos salir. Pero ¿qué es lo interesante que agrega Soja? Es que esa omnipresencia del desarrollo geográfico es irregular, es tendencialmente irregular. Y el hecho de que esa omnipresencia del desarrollo geográfico sea irregular, desigualdad espacial, ¿no?, y todo lo que ello conlleva. Es decir, no hay igualdad perfecta a través del espacio geográfico. Porque vivir en la superficie de la Tierra es vivir precisamente una existencia de desarrollo desigual. Y el ejemplo más concreto de eso es la distancia, dice Soja. Hay efectos de fricción de la distancia, ¿no? Y por una ley de la física, es imposible que 2 objetos materiales puedan ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? El ser humano tiene un lugar,
un espacio específico. Y eso supone de suyo que en el espacio hay un desarrollo geográfico desigual, ¿no? Entonces, la gente, dice Soja, Soja tiene todo un estudio sobre las sociedades premoderna y moderna y el uso espacial, ¿no? Yo aquí estoy hablando de la obra En búsqueda de la justicia espacial, pero ya Soja, todo lo que está diciendo aquí de forma muy genérica, digamos que lo desarrolló en un libro gigantesco sobre el espacio. Entonces, la gente, dice Soja, tiende a agruparse para buscar la proximidad y así reducir los tiempos, ¿no? Así reducir las distancias. Porque reducir las distancias es un aspecto fundamental de nuestro ser espacial, ¿no? Y de nuestras geografías producidas socialmente. Entonces, para Soja, las actividades humanas de aglomeración son fundamentales. Pero todas estas aglomeraciones humanas, estas tendencias, van acompañadas de ventajas y desventajas. Y estas ventajas y desventajas tienen razón o relación con la distribución de forma desigual de los seres en el mundo según una ubicación, según su accesibilidad. Es decir, la manera en cómo ontológicamente el ser humano está en el mundo supone desigualdad, ¿no? Una distribución desigual del uso del espacio. Entonces, y no es que Soja lo esté defendiendo como conservadoramente diciendo es pertinente que haya desigualdad. No, es que espacialmente encontramos desigualdad. ¿Sí? Entonces, Soja incorpora la idea del desarrollo desigual y del desarrollo geográfico desigual, ¿no? Desarrollo geográfico desigual. Es una categoría, ¿no? Y el desarrollo desigual o el desarrollo geográfico desigual es lo que nos permite entender, ¿no? La creación y mantenimiento de desigualdades individuales y sociales. ¿Sí? El uso, en la manera en cómo estamos en el espacio, es desigual. Y lo intenta conceptualizar Soja con esta idea del desarrollo geográfico desigual. ¿Para qué? Para mostrar que la justicia no solo es social en términos de distribución, Rawls, por ejemplo, sino que también es espacial respecto de ubicación y accesibilidad. Y como el espacio es una condición ontológica, es un problema complejo del ser en el mundo. ¿Sí? ¿Se puede concebir igualdad perfecta? Bueno, Soja, ¿qué dice? Bueno, sí, si abstraemos la espacialidad de la vida humana. Hagamos abstracción de la dimensión espacial de la vida humana, vale, ahí tenemos igualdad perfecta. ¿Sí? Pero ya sabemos, al menos por la clase pasada, que hacer esa abstracción es complicado, ¿no? Y Soja se da cuenta. Soja critica a Rawls, y vamos a ver por qué lo critica, ¿no? ¿Se acuerdan que Rawls decía, hagamos una abstracción de nuestra condición en la realidad y pensemos en una situación imaginaria, bajo condiciones imaginarias, que no sabemos qué nos va a sortir el mundo en la vida real? Entonces no sabemos si vamos a ser mujeres, si vamos a ser hombres, si vamos a ser chicos, pequeños, no sabemos cómo vamos a hacer. Entonces debemos construir una situación imaginaria donde no sabemos quiénes somos en la realidad y bajo ese supuesto establecer principios de justicia que nos puedan satisfacer a todos y no solamente perjudicar a algunos y favorecer a otros. ¿Se acuerdan de ese principio rawlsiano, no? Bueno, por supuesto que Soja tiene en la cabeza a Rawls y contra eso también está discutiendo. Entonces, la ubicación en el espacio está ligada a una ventaja relativa, ¿no? O a una desventaja también relativa. Eso es la diferenciación geográfica, ¿no? Estar ubicados en el espacio significa diferencia. Y tiene consecuencias. Podemos ser oprimidos, podemos ser explotados, ¿no? Y todo esto es persistente en el tiempo. De hecho, Soja dice, la raza, la clase, el sexo, son dos registros que están asociados en las sociedades modernas precisamente a la dominación, a la subordinación, ¿no? Están sometidos a la subordinación.
Entonces, la diferencia geográfica tiene consecuencias y se expresa. De ahí que la injusticia espacial, por tanto, pueda ser ventaja y desventaja. Perdón, no sé si escuchan, pero siguen construyendo cerca de mi casa, entonces hay un río que nos va a acompañar constantemente, ¿vale? Si molesta mucho, bueno, me avisan, no sé qué puedo hacer, pero me avisan. Entonces, lo que estamos intentando ver acá es el ejercicio conceptual de Soja, ¿no? Pero Soja no está, dijimos, no está evadiendo la justicia económica, ambiental o social, ¿no? Pero sí dice algo, está intentando pensar la justicia social, teorizar la justicia social. Y, por supuesto, no se está metiendo con la justicia penal, ¿no? Que es un ejercicio normativo, ¿no? Está en otro registro de la justicia. Entonces dice, si vamos, por ejemplo, a las sociedades antiguas, dice Soja, por ejemplo, a la Grecia antigua, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante, ¿no? Que la idea de justicia gira en torno a los derechos civiles, que están basados precisamente en la ciudad, en la urbe. Y los que habitan la urbe son los polites, los ciudadanos, ¿no? Entonces, en la Grecia antigua, la idea de justicia está asociada a los derechos civiles y a los ciudadanos. Recuerden que los ciudadanos son una parte de la población. Siempre se habla de la expresión imaginaria de la Grecia antigua como la principal civilización democrática, a costa, sin embargo, hay que decirlo, de mucha exclusión, ¿no? Los esclavos, mujeres, ¿no? Migrantes. En estricto rigor, la sociedad antigua griega alcanzó un estatus muy elevado a costa de una exclusión también muy elevada. Entonces, la idea de sociedad civil también supone una exclusión en el mundo antiguo. La sociedad civil, en el mundo griego, es la esfera pública, que está involucrada en decisiones sobre el acceso equitativo a los recursos urbanos. Fíjense, acceso equitativo. El politis, el que habita la ciudad, tiene un acceso equitativo al recurso urbano. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia y la democracia en el mundo antiguo, dice Soja, están integrados. Integran, ¿no? En esta diferencia entre campo y ciudad, entre urbanidad y ruralidad, hay una integración, dice Soja. Entonces, sí, el lugar de residencia determina derechos individuales y también responsabilidades. ¿Sí? Entonces, el mundo antiguo, la polis ateniense, tiene un carácter urbano, ¿no? Que busca un acceso equitativo, como hemos dicho, siempre a costa de que una parte de la población esté excluida, ¿no? Y que solamente los que tienen el estatus de ciudadanía, ¿no? Puedan conseguir este acceso equitativo al recurso urbano. Pues bien, para Soja, posteriormente, para Soja, las teorías posteriores a los que surgen en el siglo IV, V o III a.C., las teorías posteriores que surgen con la modernidad y que se basan en el Estado-Nación, precisamente tienen, no vamos a decir que no, tienen conceptualizaciones espaciales de justicia, de democracia y ciudadanía, ¿sí? Que están basadas en la urbe. Sin embargo, dice Soja, van perdiendo importancia y se van desplazando, ¿no? Con el nacimiento del Estado-Nación pierde, por decirlo así, lugar la urbe, en el sentido griego. Entonces hay una suerte, como dice Soja, de distorsionador, ¿no? Hay un hundimiento distorsionador de la espacialidad urbana, de la justicia con las sociedades modernas. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, dice Soja. Hay un intento de universalizar la justicia como un derecho natural.
Pero este intento de universalización está sustentado en un sistema legal y constitucional, ¿no? Y que siempre la justicia moderna es ciego o es ciega, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? El hecho de que sea imparcial es que no define a la ciudadanía en términos de un derecho a la ciudad, sino que define a la ciudadanía en términos de derechos determinados por el Estado-Nación. Bueno, no estoy seguro si es que están sintiendo mucha bulla, porque yo estoy sintiendo mucha bulla por distintos lados acá en mi casa, y espero que no les afecte tanto a ustedes, pero a mí sí me afecta un poco la concentración. Repito la idea, entonces. Repito, hay un intento, ¿no?, por universalizar la justicia como derecho natural, ¿no? Y este intento está sustentado precisamente en el sistema legal y constitucional de la justicia moderna, ¿no? Nos liberamos del yugo feudal y avanzamos en la sociedad moderna, nos liberamos de las contracciones que imponía la sociedad antigua, y ahora tenemos una justicia ciega e imparcial. Pero el problema, dice Soja, que si bien es un avance, este desarrollo de la justicia moderna no se define a la ciudadanía en términos de, por ejemplo, acceso equitativo a los recursos urbanos, es decir, en términos de derecho a la ciudad, sino que se define en términos de deberes y derechos determinados por el Estado-Nación. ¿Me siguen? Porque precisamente el Estado tiene que hacer de interés general de la sociedad. Por eso podemos decir, dice Soja, que a fines del siglo XVIII, ¿no?, hay un punto clave en el desarrollo de justicia, ¿no?, que se está universalizando, y por supuesto que se refiere a las revoluciones políticas importantes que ocurrieron en esta fecha, ¿no? La Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, ¿no? Constituyen o enfatizan precisamente en la construcción de ciudadanos o de ciudadanía, en la construcción de la vida como derecho, la libertad, la búsqueda de la felicidad, del pensamiento utilitarista, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, la tradición que deriva de la Revolución Francesa y deriva de la Revolución Norteamericana, aparece la justicia y la democracia liberal, ¿no? Y se asocian precisamente a los derechos humanos. Entonces aparecen como derechos humanos y se concentran principalmente, por ejemplo, en el derecho a la propiedad, ¿sí? Anclado en un derecho jurídico. Entonces, dice Soja, hay que pensar, sin duda, hay que hacerse cargo de la dimensión jurídica de la justicia, ¿no? Y dice, y recuerda a Rawls, cuando en 1971 escribe Teoría de la Justicia. Y es el intento de un norteamericano en el siglo XX de entender democráticamente qué sería una teoría liberal de la justicia, ¿sí? Y por supuesto que no es menor. Rawls escribe el libro en 1971, ¿sí? Un libro que, recuerden, en el 71, Nixon desacopla el dólar con su respaldo en reservas en oro, ¿sí? Y por tanto quiebra el consenso económico de la posguerra. Y con eso abre un triunfo de la economía monetarista, ¿no? También en la década del 70, cuando Rawls escribe este texto, comienza el ciclo de las dictaduras en América Latina y que buscan sofocar, aquí hay una racionalidad imperante, buscan sofocar los movimientos sociales que buscaban precisamente sociedades más justas en América Latina en condiciones de subdesarrollo. ¿Sí? Y precisamente aparecen como formas de presión para este mismo pueblo movilizado distintas formas de presión asociadas a la deuda, ¿no? Se empiezan a desmantelar en Europa, por ejemplo, en algunos países, en el sur de Europa, podríamos decirlo así ahora, los estados de bienestar, ¿sí? Porque precisamente posterior al 68 y 69, dos fechas muy importantes de movilización europea, los gobiernos se ven sobrecargados por las demandas sociales. Entonces se empieza a desarrollar una suerte como de desmovilización social y se empieza a retirar el gasto del Estado, ¿no? Para mantener, me refiero, ¿no?, la estabilidad y la autoridad política. Precisamente también en los 70, y esto no es menor,
es que aparece el premio Nobel a economistas neoliberales, ¿no? Y que supone un repliegue de la academia crítica frente a la victoria que parece tener el pensamiento neoliberal emergente. Autores como von Hayek, como Milton Friedman, que ustedes conocen muy bien y que conocemos acá en Chile sobre todo, empiezan a aparecer como la moda académica del momento, y el pensamiento crítico empieza a desvanecerse precisamente asociado a las derrotas internacionales que está desarrollando la política de izquierdas, por ejemplo, podríamos decir. Entonces, Rawls tiene muy claro que Soja tiene muy claro que el debate que abre Rawls en los 70 es sumamente polémico. Y por eso que Soja dice, revisé no solamente el libro, las tesis de Rawls, sino que también me revisé las críticas, las respuestas, porque yo les comentaba la semana pasada que Rawls, cuando escribe el libro, toda su vida la dedica al libro. Y lo que escribe posterior al libro del 71 es precisamente respuestas a las críticas, ¿no? Entonces, Soja plantea que siguió ese ejercicio crítico y dice, en realidad, esta es notable, ¿no? La respuesta de Soja a Rawls, es que en estricto rigor, el ejercicio que desarrolla Rawls es una justicia formal y fundamentalmente ahistórica y espacial. Es evidente. ¿Se acuerdan que yo decía, Enrique Dussel ya identifica que es sumamente trascendentalista la ética rawlsiana y que no conozca la materia? Bueno, lo que dice Dussel en términos de materialidad, ahora Soja lo plantea en términos de espacialidad e historicidad. El problema de Rawls sería, según Soja, que no espacializa la injusticia, ¿no? Ni la historiza. Para ese ejercicio, entonces, Soja dice, pero mira, en realidad hay un texto muy importante, vayan al punto 2 del PPD, que se publica en 1990, de Iris Marion Young. Escribe un texto que se llama Justicia y la política de la diferencia, que también yo les dejé el capítulo más importante, que voy a tratar ahora, muy breve, se los dejé en Teams para que lo puedan revisar. Es muy interesante ese texto. Precisamente en este texto, que también comenta Soja, ¿no? Jung contextualiza la justicia en términos geográficos, históricos, institucionales. Claro, no lo desarrolla como Soja quisiera que lo desarrollara, pero sin embargo dice, da el clavo al encontrar 5 formas de opresión que tienen una espacialización, y es precisamente lo que no ve Rawls. ¿Se acuerdan? Rawls, decíamos desde Dussel, Rawls no logra ver qué significa ser mujer, qué significa ser obrero, al momento de establecer una condición de imparcialidad, una condición ideal. ¿Se acuerdan? Entonces, ahora Jung dice, en realidad, que es citado por Soja, estas formas de opresión son fundamentales porque se pueden espacializar. Entonces, por ejemplo, la explotación, una forma de opresión, y que está fundamentalmente asociado a la condición de clase, a la acumulación de riquezas, el concepto marxista de explotación, ¿no? Como una condición objetiva donde una parte del valor producido por el trabajador no va dirigido a él mismo como salario, sino como condición fundamental para que el capitalista pueda seguir desarrollando su proceso de acumulación y producción de mercancía, ¿no? La condición de clase, el conflicto de clase entre el capitalista y el trabajador. En segundo lugar, la marginación, que supone la restricción, ¿no? Supone sacar fuera, ¿no? De la participación de la vida social a los seres humanos, ¿no? A los habitantes. Por ejemplo, la accesibilidad, los recursos sociales, ¿no? Marginar de la vida ciudadana, ¿no? Como una condición, una forma de opresión, que podríamos precisamente eso darle un carácter espacial. Aquí la forma en cómo se construye la periferia, por ejemplo, la región metropolitana. En tercer lugar, la impotencia. En términos estrictos de impotencia, pérdida del poder, es decir, pérdida del poder político, ¿no? Pérdida de la posibilidad de participar o de ser representante, ¿no? La pérdida del poder por parte del pueblo, podríamos decirlo así. En Chile, también si damos el caso más cercano,
es muy importante lo que ocurre en los 90. Los 90, cuando en la postdictadura, en los 90, podríamos decir que en lo que se llama transición a la democracia, por eso también le dije postdictadura, hay un poder que se le da sobre todo al mundo técnico. Y hay una separación radical, que es conceptual y real, entre la política y lo social. Y lo social como desperfilado en un mundo marginalizado, y lo político como la representación institucionalizada, ¿no? Que direcciona el poder económico, político, cultural, social. ¿Sí? Bien, en tercer lugar, se trata de un imperialismo cultural, ¿no? Hay formas de dominación, ¿no? Cultural que significa subordinar a muchos a una cultura, ¿no? Mainstream, podríamos plantear ahora, ¿no? Universal, que subyuga, que busca disputar la subjetividad, que busca plantearse en el ámbito y en el registro de lo social, ¿sí? Y finalmente, la violencia, que son prácticas institucionales o sociales que incitan al odio, que incitan a la confrontación, que incitan al desacuerdo. Y no se trata del desacuerdo como un ámbito propio del mundo griego antiguo, donde tenemos diferencias y las resolvemos en la plaza pública, sino que es una violencia que puede llegar precisamente a ser violenta en el sentido radical, con los propios seres humanos, ¿no? Entonces, Jung, dice Soja, hizo un ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Que intentó avanzar a una democracia regional, a una democracia, a un regionalismo democrático, donde intentar disipar estas 5 formas de opresión. Entonces, por eso que Soja encuentra valioso el ejercicio que incorpora, en este caso, Jung. Y algo de eso, por tanto, Soja lo va a incorporar en su registro crítico. ¿Sí? Bien. Y finalmente, David Harvey, que es un autor que también vamos a seguir trabajando y que tiene un texto fundamental que escribe en 1973. Harvey tiene un texto, tiene una obra inmensa, ¿no? Es un autor inglés, una obra gigantesca, enorme, que no voy a alcanzar a presentar lo que quería pensar hoy día, lo que tenía pensado abordar, pero ¿por qué es importante este texto de 1973? ¿Y por qué para Soja también tiene un lugar en su ejercicio conceptual? Bueno, porque este texto de 1973, que tiene como título Urbanismo y desigualdad social, en realidad se llama Justicia Social en la Ciudad. Ese es el nombre original. Y el nombre al castellano es Urbanismo y Desigualdad Social, ¿no? En este texto, Harvey articula varios artículos. Es como un compendio, es un libro que es un compendio, por decirlo así, donde tiene 2 partes. Y de hecho, si ustedes revisan el texto, se los dejé en Teams para que lo puedan ver. Tiene una parte que se llama como tradición liberal, planteamientos liberales, y una segunda parte que se llama planteamientos socialistas. Así está dividido el texto. ¿Y por qué? Bueno, porque Harvey, cuando publica ese libro, que es un compendio de artículos, lo que quiere mostrar en el texto es que él construyó 2 registros, ¿no? Que evolucionó o avanzó desde un pensamiento liberal a un pensamiento marxista, que fueron insuficientes las categorías y conceptualizaciones liberales para seguir pensando todo el contexto de desigualdad urbana que antes le mencioné a propósito del contexto de la obra de Rawls. Entonces, precisamente con las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de la década del 70, Harvey se empezó a dar cuenta que las categorías liberales eran insuficientes para poder hablar críticamente del urbanismo desplegado y desarrollado en los 70. ¿Me siguen, no? Entonces, Harvey se da cuenta de que el planteamiento liberal no le sirve. No le sirve porque precisamente hay una tendencia en el pensamiento liberal a considerar los hechos, por un lado, como algo distinto de los valores, por otro lado. Entonces, hechos y valores diferenciados. La ciencia positiva, cuantitativa, va a decir Harvey, no permite pensar que los valores forman parte de los hechos y los hechos de los valores. Si recuerdan las clases con Angelo Narváez de epistemología, seguro recordarán
el debate sujeto-objeto, ¿no? Y el debate sujeto-objeto es lo que define la discusión epistemológica, ¿no? La pregunta sobre el sujeto y sobre el objeto es la pregunta epistemológica. ¿Qué más vale, el sujeto o el objeto? De ahí encontramos distintas tradiciones. Pero ¿qué hace Hegel, por ejemplo, este filósofo alemán, que es fundamental en el pensamiento marxista de Harvey y de Marx, por supuesto, es que dice, sujeto y objeto no se pueden pensar por separado. Dicho de otra forma, hecho y valor no van por caminos desplazados, transversales, paralelos, ¿no? Se cruzan y se constituyen uno al otro. Entonces, en ese contexto, Harvey se da cuenta de que hechos y valores no pueden estar separados, que los objetos no se pueden comprender como algo diferenciado respecto de los sujetos. ¿Sí? Entonces, en ese ejercicio epistemológico es que Harvey se cuestiona cuánto él ha producido de manera fundamental para construir un pensamiento crítico de lo urbano. Entonces se da cuenta de lo siguiente, y se lo leo muy breve, es un parrafito muy cortito que dice lo siguiente, dice, mira, ahora sostengo que el fenómeno de la categorización es fundamental. Es vital comprender cómo se establecen las categorías y en particular cómo van tomando sentido y transformándose según se las utiliza. Es decir, Harvey está diciendo, mira, en realidad las categorías no son neutrales, las categorías no están ajenas al mundo social, las categorías tienen un componente real y no solamente analítico conceptual. Por tanto, si elegimos categorías equívocas, probablemente nuestro análisis va a ser equívoco si queremos efectivamente dar cuenta de manera crítica de la realidad. ¿Sí? Entonces, Harvey se da cuenta de la importancia de discutir sobre la justicia en este texto. De hecho, les invito a que revisen tanto la introducción como la conclusión del texto. En total deben ser 30 páginas, un poquito menos, 25. Y en esas 25 páginas, Harvey sintetiza la discusión que estoy planteándoles ahora. Entonces, yo aquí solamente quiero hacer un punto, porque lo voy a plantear en las próximas clases, el argumento de Harvey que permite la construcción de la geografía crítica. Solo les quiero decir lo siguiente. Harvey dice, no es posible la teoría de Rawls en torno a la justicia por algo súper sencillo. Es que no coloca en el centro del análisis como condición material, espacial e histórica la producción y la distribución en economía política. La producción, la distribución, el intercambio y el consumo son condiciones fundamentales de la actividad económica. Entonces dejarla fuera como fuera la materialidad y construir un argumento formal, trascendentalista, no incorpora las condiciones propias de la espacialidad. Entonces Harvey se da cuenta que no es posible hablar de justicia distributiva si no colocamos como base la condición material de la existencia. ¿Sí? Y eso es probablemente un argumento marxista. Bien, no voy a profundizar en esta idea porque no me queda tiempo y porque voy a trazarla un poco más adelante con mayor profundidad porque sobre esto se va a basar también la unidad 2. Vale, entonces, son las 2:30, eso. Quiero dejar un espacio para preguntas para que vamos a responder preguntas y después veamos lo de la prueba. ¿Les parece? Bien, preguntas, comentarios. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cuál es la relación de opresión? La de Jung. Sí. Sí. Explotación, marginación, impotencia, imperialismo cultural y violencia. Yo se las comenté y se las sinteticé de forma muy general, pero en la plataforma Teams, en la carpeta de la sesión de hoy, sesión 4 creo que se llama esta sesión, van a encontrar el documento, ¿vale? Gracias. Bien,
¿Alguna otra pregunta o comentario? Cosas que hayan quedado al pasar, como la pregunta de su compañera, que no hayan quedado claras. Ustedes escuchan el ruido ambiental de mi casa, ¿no? Creo que, me imagino que lo deben estar escuchando. Bueno, son condiciones estructurales, materiales. Sí se escucha, profe. Poquísimo, casi nada. Ya. A mí no me quedan dudas, sí, porque, como usted dice, son cosas que igual hemos pasado en otras asignaturas, ¿no? Pero eso, lo interesante es abordarlo un poco más específicamente, ¿no? O sea, Vale. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o pregunta? Bien, si no las hay, yo les invito a que ustedes vayan haciendo el siguiente ejercicio por el momento conceptual, después tendrán que hacerlo por escrito, de diferenciar, ¿no?, los usos de la justicia, ¿sí?, el uso de la justicia como parte de la discusión ética, pero su vínculo con la geografía, es decir, el vínculo aplicado a la geografía, y que solo es posible hacer a partir de la forma en cómo lo hace, por supuesto, como lo hace Soja, es decir, a partir de un ejercicio espacial, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que hace el autor. Yo, la próxima clase va a ser después de las fiestas del 18, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a intentar, voy a construir una cuestión un poco más compleja, que voy a hablar acerca de sobre los supuestos ontológicos y epistemológicos, ¿no?, de la geografía. Y ahí vamos a intentar ver una cuestión bastante teórica acerca de las bases fundamentales que están en los distintos registros disciplinares de la geografía. Yo no creo que ustedes hayan pasado por esa discusión antes, así que probablemente sea una discusión interesante. Así que les invito a que revisen los textos programados para esa sesión. Bien, sobre la prueba. Por calendario, si ustedes revisan Teams, van a encontrar ahí en la parte de materiales de clase, el calendario de clases, el programa de clases y la calendarización académica. Y nosotros tenemos una semana de vacaciones, ¿sí?, que es la semana que va desde el 14 hasta el 18, ¿sí? Y la prueba por programa estaba puesta para hoy. Entonces, claro, si yo les envío la prueba hoy, ustedes podrían, yo veo dos opciones, ¿no? Que me la entreguen el 22, ¿sí? O que la entreguen, por ejemplo, el domingo 13, ¿sí? Yo asumo que en vacaciones no se trabaja, así que no les voy a hacer, no voy a considerar los días de vacaciones como días de trabajo. Por tanto, podemos hacer lo siguiente, que me la entreguen el 22, y así consideramos la semana justa, tal como se debe considerar una semana, sin considerar la semana del 18. Si les parece que puede ser muy complicado, que no estoy tan seguro de lo que piensan sobre eso, pero eso es importante que hablen, me lo comentan. Pero me parece que sería justo darles una semana para la prueba, considerando que la semana de vacaciones no es semana para trabajar. ¿Cómo lo ven? Pues a mí me parece. Ya, a la Katia le parece. ¿Ya? ¿Alguien más? O asumo por omisión, entonces. no, yo también prefiero el 22%. Ya. Bueno, tenemos varios y varias, pero que están conectadas, pero que no opinan. Asumo entonces por omisión que la palabra de Katia y la de Cristian son las que hegemonizan la posición, ¿no? No, yo dejé preguntado, o sea, yo dije el de 22 por el grupo del curso, pero no, es por conveniencia nomás, profe, no, por otra cosa. Ok, aquí dicen apoyo. Yo también, ya. Entonces, ¿les parece bien? ¿Les parece bien el 22? Me parece bien a mí también, para que sea una semana y así sea justo, que tengan una semana completa para el trabajo, ¿vale? Hoy día, en la tarde, después de las 5 o las 6,
van a encontrar la prueba en Teams para que la revisen y la puedan descargar. Patricio va a estar atento a la solicitud de una ayudantía que les pueda brindar, ya sea esta semana o la semana del 22, sería en este caso el 21, no podría ser otro día, ¿no? Así que ahí ustedes le van contando a Patricio, perdón, ¿ya? No entiendo muy bien algunas cosas del chat que estoy mirando ahora, pero bueno, ustedes se entenderán mejor que yo. Sospecho que todos están de acuerdo con el 22, a mí me parece una fecha justa, así que la dejamos para el 22. Bien, ¿hay alguna duda ahora, en este momento, como para ir cerrando? Bueno, veo que no hay muchas ganas de opinar hoy día. Profe, en el grupo de WhatsApp también hay algunos que han dicho que sí el 22. Ya, bueno, pero lamentablemente, o no, en realidad, está bien, yo no estoy en este chat, entonces no puedo leerlo y me parece bien que no esté, pero prefiero que me comenten entonces en este espacio, ¿vale? Pero gracias, Katia, te agradezco que me lo hayas comentado para yo también tener, digamos, mayores elementos. Bien, agradezco entonces su participación. Katia, Cristian, les invito a que revisen los textos. Yo sé que tiene cierto grado de dificultad trabajar así, pero les invito a que participen, que discutan, que planteen, que problematicen lo que estoy señalando, ¿no? Si están de desacuerdo, que lo cuestionen. Si están de acuerdo, bueno, tal vez que lo planteen. Si tienen dudas, también. A mí estos temas me interesan muchísimo. Sobre esto estoy precisamente investigando por 3 años. Entonces, estos 3 años que vienen, me refiero. Entonces, son temas que para mí son muy relevantes, que me inquietan, que me gustan y que por tanto también, si ustedes discuten conmigo, podemos hacer un diálogo que les permita también un mayor desarrollo de aprendizaje de contenidos. Así que bueno, cualquier duda, le escriben a Patricio, vayan revisando Teams para que revisen la actualización de las cosas que voy subiendo. Que tengan buena semana, que tengan bueno, entre comillas, una celebración tranquila, considerando que la semana del 18 va a ser bastante particular y excepcional. De todas formas, espero que se cuiden, que estén muy bien, al igual que sus familiares y sus seres queridos. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.